buenas tardes. ¿Qué tal estás, Óscar? Muy bien. Bienvenido de nuevo aquí a nuestro foro online. Muchísimas gracias. Voy a dar también la bienvenida a todas las personas que nos estáis viendo desde vuestras casas, desde vuestros trabajos, a este nuevo foro online de Tradelbrand. Hoy, como estáis viendo, volvemos a contar con un amigo ya de la casa, con Óscar da Rocha. Óscar es historiador del arte y además ha escrito numerosos artículos y libros acerca de la historia y de la arquitectura, sobre todo de Madrid. De hecho, uno de esos artículos que ha publicado habla precisamente sobre el tema del que vamos a hablar ahora, y es el taller de Maumejean, no sé si lo pronuncio bien. Maumejean. Maumejean. Como tiene acento en la E, parece ser que la E hay que marcarla. Si no tuviera, hay que... Maumejean o Maumejean. Ellos son franceses, evidentemente, por el nombre. Y bueno, antes de hablar de meternos en este tema, contarles también que Óscar da Rocha es una de las personas que lideran el proyecto de Ahora Arquitectura, que es una asociación para la difusión cultural de la arquitectura, también de la ciudad de Madrid y su patrimonio. Con lo cual, como dije en la ocasión anterior, les animo a todos que entréis en su página web, en ahoraarquitectura.es, y vais a encontrar un montón de actividades relacionadas con el patrimonio, con la cultura, con la arquitectura de Madrid, muy interesantes, y además ellos hacen talleres, hacen cursos, hacen visitas, que ahora por el tema de la pandemia tiene que ser todo virtual. Todo online, todo online. Todo online, con lo cual mucho más seguro. Además, ahora que empieza a hacer frío, quizás más cómodo, Sí. pero Pues es sí, el verdad. tiempo. Es verdad que en cuanto podamos volver a hacer esas visitas de forma presencial, pues mucho mejor, porque así vamos a ver in situ todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, pero fíjate que hoy precisamente ver la mayoría de las obras que vamos a ver hoy es difícil, porque la vidriera es el arte de la luz, pero escondido. No es tan fácil, un edificio por fuera se puede ver sin ningún problema una ruta, pero las vidrieras están ocultas muchas veces. A veces es un arte que está en el interior y que no se puede ver a simple vista. Tienes que conseguir permisos o que te autoricen, y muchos edificios públicos y privados no permiten acceder a estas maravillosas obras que muchas veces, como os digo, son tesoros ocultos dentro de los edificios. Qué bien, pues hoy lo vamos a ver estupendamente. Por eso el formato online en este caso tiene esta grandísima ventaja que nos ofrece la oportunidad de ver obras de arte tan peculiares como estas, que normalmente no son accesibles para el público en general. De acuerdo, pues como comentábamos, vamos a hablar de ese taller Maumejean, que era un taller de vidriera artística de los más afamados de Europa, que tenía sede aquí en Madrid, aunque ellos, al ser franceses, creo, si no me equivoco, también tenían sede en París y en San Sebastián, ¿puede ser? Sí, sí, bueno, ellos realmente, aunque adelanto ahora, pero bueno, ya que me lo has preguntado, pues viene al caso. La sede fundacional es Pau, ellos son de Pau, del sur de Francia. Lo que pasa es que tienen tanto éxito que se extienden por toda la zona del sur de Francia, llegaron a tener talleres en Hendaya, en Madrid, en Barcelona, en San Sebastián. Los más importantes fueron los de Madrid y los de Hendaya durante cierto tiempo, pero el taller de Madrid, por ejemplo, es responsable de cientos de obras aquí en Madrid y en toda España, porque es una actividad muy prolífica. Sí que es verdad que tuvieron varios talleres, incluso llegaron en su momento a competir con los talleres modernistas catalanes, que es una cosa bastante difícil teniendo en cuenta la calidad de la vidriera que se hacía allí, sobre todo a principios del siglo XX. Sí. Pues nada, no podemos esperar más a escuchar las cosas tan interesantes que nos tienes que contar. No sin Fenomenal. antes comentar a todas las personas que nos están viendo que si están en un ordenador, en la parte baja, en la barra baja, hay un chat en el que nos pueden escribir los comentarios, las preguntas, y luego al finalizar yo volveré a conectarme, Óscar, para trasladártelas y charlar un ratito. ¿Vale? Perfecto. Muy Pues bien. vamos a compartir la presentación. Pues ahora nos vemos, Óscar. Muchas Muy gracias. bien, hasta ahora. Vamos a hacer un recorrido, intentaré que breve, no excesivamente profundo ni prolijo, porque tampoco es cuestión de extendernos mucho, pero sí que quiero que descubráis o redescubráis en algunos casos, porque me consta por la gente que he visto que está participando en la charla online de hoy, que hay gente que ya me conoce, ya conoce la obra de Maumejean, y también incluso creo que es posible que hayan estado en la sesión presencial que se hizo hace ya casi un año. Pero en todo caso, lo que quiero yo hacer con esta sesión es descubrir al gran público un arte muy desconocido, como decía anteriormente a Mariano, oculto muchas veces porque se encuentra en el interior de los edificios, y que sin embargo realmente representa una de las creaciones más interesantes de lo que conocemos como industrias artísticas, ¿no? O artes aplicadas o artes decorativas, podríamos decir, porque la vidriera evidentemente es un arte que está claramente supeditado a la arquitectura. Nosotros nos vamos a centrar en el foro
online de hoy en la trayectoria del taller Momejan en Madrid. Aunque, como voy a tener oportunidad de comentar más adelante y también hemos comentado al principio, su actividad se extiende por gran parte de Europa y por diferentes lugares del mundo. Estamos hablando de uno de los talleres de vidriería artística más prolíficos, más activos y también de mayor calidad artística, hay que decirlo, ¿no? Prácticamente entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX llegaron a ejercer en ciertas zonas, por ejemplo en España, en algunos lugares de España, casi una actividad monopolística. Eran los que producían prácticamente el 80% de la vidriera artística que se hacía en nuestro país. En Francia tenían más competidores, pero también tuvieron una etapa de extraordinario apogeo durante bastantes años. Por eso la he subtitulado Un taller de vidriería artística en Madrid, 1897, que es la fecha en la que se instala y se funda el taller madrileño, después de haber pasado por Po, por Biarritz, Zendaya y demás, como os decía, y el año 52, que es cuando muere José Momellán, que es el miembro más destacado de esta familia de vidrieros, porque en realidad estamos hablando de una auténtica saga de artistas que abarca 4 generaciones. De ellos, los que a nosotros más nos interesan, porque por su vinculación muy especial con España, son José y Enrique Momellán, como vamos a tener oportunidad de ver. Bueno, pues como acabo de comentar, estamos hablando de un taller de vidriería que en su época, que es este periodo que yo os digo, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, primeras décadas, casi hasta mediados, pues es de los más activos, prolíficos de Europa. Tenéis que pensar que la vidriera artística es un arte muy peculiar, es el arte de la luz, ese arte que yo digo oculto. Tuvo un periodo de apogeo extraordinario en la Edad Media, sobre todo vinculado al gótico, al estilo gótico, pero también tiene un periodo de extraordinario apogeo vinculado a todas las corrientes eclécticas, historicistas, modernistas, art déco, por ejemplo, que precisamente abarcan este periodo. Ese es el motivo por el cual es una época dorada de la vidriera, una segunda época dorada de la vidriera, que vamos a ver, como os digo, a través de la trayectoria del taller Momellán. Aquí tenéis una de sus firmas. Ellos firmaban constantemente sus obras, querían dejar clara constancia de que era un trabajo realizado por este taller, y las firmas, como veis, eran tan bonitas como este, el anagrama con las iniciales JH, José y Henry, y la M, Momellán, hermanos, porque como os digo eran 2 hermanos, y luego aquí hace mención a los talleres de París, Madrid y San Sebastián. Estos fueron de los más activos. Luego la actividad en Francia se pasa al taller de Hendaya, el de San Sebastián deja de funcionar. Hubo también, como os he comentado anteriormente, un taller en Barcelona que estuvo activo en los años 10, compitiendo de forma directa con los grandes talleres del modernismo catalán. Y bueno, esto da una idea, evidentemente, de la actividad artística tan relevante de este taller, que afortunadamente ya en los últimos años empieza a ser conocido por el gran público. Pero cuando yo empecé a hablar de Momellán y cuando publiqué aquel artículo en la revista Goya hace ya un montón de años, pues no lo conocía tanta gente. Ahora ya hay tesis doctorales, investigaciones, proyectos de investigación relacionados con la Academia de Bellas Artes, y se empieza a conocer mucho más, ¿no?, a esta firma y en general al arte de la vidriera. Bueno, como os he comentado, la difusión del taller es extraordinaria a nivel mundial. Evidentemente, y por cuestiones relacionadas con su origen y su asentamiento en España, pues son Francia y España los 2 países donde nos encontramos con una actividad de Momellán más intensa. Pero en Europa hay obra de Momellán en Gran Bretaña, en Holanda, en Mónaco, en Grecia, en Portugal, en Noruega y en algunos sitios más, en Italia, incluso en Suecia, y estos países tenían también talleres de vidriería de mucha importancia, ¿no? Llegó a América, Estados Unidos, Colombia, México, la América española, evidentemente, por las vinculaciones muy estrechas y también por la presencia de órdenes religiosas. La mayor parte de estos países que tienen obra de Momellán es porque había órdenes religiosas de origen francés o español, y cuando construían sus conventos, monasterios, asilos o lo que fuera en estos países, pues recurrían a la firma Momellán precisamente para eso, ¿no?, para adornar estos edificios. También hay vidrieras de Momellán en África. Las colonias españolas y francesas, en Marruecos, en Guinea, en Argelia, en Egipto, incluso en Isla Mauricio y hasta en Asia, en algunas localidades de Asia, también vinculadas a órdenes religiosas, en China, en la India, incluso en Malasia, hay vidriera de Momellán. En España la hay por todas partes. Galicia, en el País Vasco muchísimas, por el taller de San Sebastián, en Andalucía, en Canarias, prácticamente, como os digo, por todas partes. Estamos hablando de que está repartida por 4 continentes, ¿no?, lo cual da una idea de la enorme difusión internacional que tuvo este importantísimo taller. ¿Cuál es la clave del éxito de una actividad artística como esta? Bueno, pues aquí se conjugan una serie de factores que contribuyeron de manera decisiva a que Momellán fuera un taller con una actividad tan intensa y con un gran éxito comercial y artístico, porque no solamente triunfaron
y produjeron muchísimo para mucha gente, sino que también tuvieron un gran reconocimiento en exposiciones internacionales, en la Academia de Bellas Artes, en las exposiciones nacionales de Bellas Artes aquí en España también. La clave del éxito, pues yo lo he puesto ahí en la imagen, ¿no? Podríamos hablar de un perfecto equilibrio entre calidad artística y visión comercial. Funcionaba como una industria artística. Ya no estamos hablando de una artesanía. No, no, la producción de Momellán era ingente. El taller de Hendaya, lo vais a ver luego, era una nave industrial como una fábrica de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, estamos hablando de una buena formación artística por parte de los miembros y directores del taller, de la firma, que fundamentalmente eran los hermanos Momellán, primero el padre, Jules, y luego sobre todo los hijos José y Enrique, aunque también están Carlos, Charles y León, que luego son de otra generación. Y ellos tenían una formación como artistas plenamente vinculados a las bellas artes. Ellos se llamaban además maestros pintores o pintores sobre vidrio, que era como decía, no eran vidrieros. El vidriero era el artesano que hacía o montaba la vidriera, pero los diseños, fijaros en esta preciosa vidriera que con buen criterio seguramente Sara ha utilizado como portada de la presentación antes del inicio de la charla. Esta vidriera que veis de una iglesia de Madrid, de la iglesia de la Buenadicha, que está en la calle Silva. Esto evidentemente es un cuadro translúcido. Esta expulsión del paraíso con estos elementos de inspiración simbolista y modernista que podéis ver aquí, especialmente en la figura que veis aquí a la derecha, pues estamos viendo que se trata de una obra de una extraordinaria calidad artística. Ellos eran maestros pintores sobre vidrio y todo el proceso de creación de una vidriera tenía un componente irrenunciablemente artístico. Pero claro, ellos también, y ahí está, como os decía, el éxito, la razón de su éxito, sabían atender encargos mucho más puramente comerciales, ¿no? Como esta vidriera tan sencillita que tenéis a la derecha de estilo Art Deco, que está en un edificio de la calle La Gasca, también en Madrid, y que veis que es un motivo seriado que se repite, ¿no? Eran capaces de hacer obra singular con un diseño específico para una iglesia concreta y hacer una obra tan extraordinaria, tan colorista y tan deslumbrante como esta preciosa expulsión del paraíso de la iglesia de la Buenadicha, pero también podían hacer motivos que además repiten constantemente. Hay montones de edificios en Madrid donde uno puede ver, esto es de Momellán, sí, pues el mismo florero, el mismo adorno, o este adorno triangular o romboidal, mejor dicho, de estilo Art Deco que se puede ver en el edificio de la Gasca y en otros muchos, ¿no? Este es el motivo. Y luego además, claro, que esta actividad de gran calidad artística y de gran visión comercial se desarrolla en un periodo en el que la vidriera es demandada de una forma extraordinaria. O sea, estamos hablando de que se están construyendo miles de edificios que demandan vidriera, porque no solamente son obra religiosa, también son edificios públicos, ayuntamientos, por supuesto viviendas, palacetes, edificios de oficinas. Todo tenía esta decoración característica de vidrieras, fundamentalmente en las escaleras, en los patios, en los zaguanes. Por eso digo yo que es un arte oculto, pero es un arte tan deslumbrante y tan precioso como este que estáis viendo aquí, ¿no? El taller fundacional se establece en la ciudad de Pau, donde Jules Momellán, que es el padre de José y de Enrique, funda este taller en el año 1862 y lo traigo a colación, esta imagen que veis aquí, que en realidad es un diseño para una vidriera. Esto forma parte de la publicidad que la empresa insertaba en distintas revistas. Tener en cuenta que en este momento la publicidad ya era un recurso fundamental para un negocio como este y si uno ojea cualquier revista de arquitectura o cualquier periódico especializado ve anuncios de Momellán por todas partes. Este concretamente es uno de sus anuncios, Momellán Hermanos, fábricas en París San Sebastián, Paseo de la Castellana 64, luego veremos el taller que estaba allí, actualmente no existe, fue demolido después de la Guerra Civil. Y bueno, como curiosidad os digo que ellos mismos, pasado el tiempo, decían que se habían fundado antes, ¿no? Realmente hay un investigador francés, Benoit Manaut, que descubrió que el taller se funda en el año 62, pero ellos, no sé si lo apreciáis bien, decían que se habían fundado en el 60. Bueno, como era una cifra redonda, decían, bueno, que era más bonito que te has fundado en 1860 que en el 62, pero realmente la fundación original del taller es de 1862, como descubrió, como os digo, este importante investigador francés que además tiene una tesis doctoral sobre el taller Momellán, estuvo investigando durante varios años en España, ¿no? Bueno, como os he hablado de varias generaciones y de que son distintos los personajes vinculados al taller, no sé si se ve bien este árbol genealógico. Yo en la pantalla del ordenador la veo bien, si lo estáis viendo en el móvil probablemente se vea muy mal, pero en pantalla se ve bastante bien. Aquí tenéis el árbol genealógico en el que están representados los miembros de la familia que se dedicaron a las artes y fundamentalmente a la vidriera, ¿no? El fundador de la saga es este José Momellán que aparece arriba del todo, pero este no era vidriero. Él y algunos otros miembros de la familia se dedicaban a la pintura sobre porcelana, que es un arte que tiene muchas vinculaciones, porque es un arte del fuego. Es un arte que utiliza el fuego para fijar los colores. Entonces, la porcelana, la vidriera, de hecho hay técnicas de la porcelana
que se utilizan también para hacer determinadas técnicas de vidriería artística, ¿no? El fundador del taller en 1862 en la ciudad de Pau, de la que él era natural, es Jules Pierre Momellan, que tenéis aquí, y estos son sus hijos, de los cuales José el mayor, Enrique, León y Charles se dedicaron al arte de la vidriera. Estos dos, José y Enrique, fueron los que se encargaron de desarrollar y de asentar y consolidar la firma en España. De hecho, se afincan en España. Enrique dirigió durante un tiempo el taller de San Sebastián y José está enterrado en San Sebastián. De hecho, se casó con una española francesa, que era Agustina Vallartas, Vic Vallartas, que era una miembro de una familia vinculada a los vidrios de Saint-Gobain. Y gracias a los contactos que establecen en el País Vasco, en el sur de Francia, en el norte de España, y al matrimonio con Agustina Vic Vallartas, pues pueden penetrar en este mercado español con muchísimo éxito, como os digo, desde la fundación del taller madrileño, que es el año 1897, ¿no? George, que veis aquí, Momellan, es otro de los miembros que se dedica al arte de la vidriera. Por lo tanto, tenemos una, dos y tres generaciones, y si consideramos a José, pues 4 generaciones vinculadas a las artes aplicadas o las artes decorativas, ¿no? Bueno, aquí tenéis esta fotografía en el que vemos precisamente a 3 de esos miembros de la familia. Este es el taller de Hendaya. Fijaros las dimensiones que tiene. Esto es una auténtica factoría de vidrieras, ¿no? Toda esta gente que estáis viendo aquí eran dibujantes, emplomadores, cartonistas. Luego veremos el taller y veréis el proceso tan complejo de elaboración de una vidriera y todos los artistas y artesanos que yo incluía. Pero aquí están Enrique, José y Cal, que son estos 3 los que llevan las batas. Este es un ayudante que están con un diseño. Al fondo veis un cartón para una vidriera de estilo Art Deco, precioso, que verdaderamente las vidrieras de Momellan abarcan todos los estilos, prácticamente tocaron todos los palos, pero son espectaculares, especialmente en el ámbito del Art Deco. Hay algunas vidrieras en España que son verdaderamente maravillosas, ¿no? Bueno, y quiero que os fijéis la cantidad de trabajadores que estaban en este taller de Hendaya, ¿no? Este es el taller. Y claro, esa sala que hemos visto, lo que se ve al fondo es precisamente esta zona. Fijaros que se trata de una auténtica factoría. Pero quiero insistir, era una industria artística. Ellos podían atender encargos de carácter puramente comercial, pero también podían hacer encargos artísticos singulares para un encargo muy concreto. Y esa conjunción, ese equilibrio entre lo artístico y lo comercial, lo que explica el éxito de Momellan, y que en los años 20, que es de cuando funciona esta fábrica que estáis viendo aquí, entre los años 20 y los años 30, pues verdaderamente estamos hablando casi de una factoría. Estas instalaciones fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial y actualmente no queda nada. De hecho, no queda nada de los talleres Momellan, han desaparecido todos, aunque yo pude rescatar del archivo de Villa los planos, por lo menos de los 2 principales que tuvieron en Madrid, que fueron el de la Castellana y luego en la calle Zabaleta, que se instalaron después, ya cuando ya en los últimos años de actividad del taller. Tengo que deciros, y conviene señalarlo, que la firma Momellan existe en España. Actualmente hay una empresa que heredó el taller, heredó parte de los fondos, del archivo, de los bocetos, de las vidrieras que enseñaban como modelos para sus clientes, que se encuentran en Alcalá de Henares. Si os metéis en internet podéis ver su página web. Podéis encontrar también en internet, y os lo recomiendo, el maravilloso libro de Víctor Nieto sobre las vidrieras de Madrid, del modernismo al Art Deco, que es una publicación agotada, pero que actualmente se puede descargar íntegramente en PDF. Está ya publicada íntegramente por la Comunidad de Madrid y es una auténtica joya. Es un libro que hace un repaso extraordinario sobre las vidrieras que se hacen en Madrid entre finales del siglo XIX y principios del XX, en el que la mayoría, por supuesto, son de Momellan, aunque también hay de otros talleres que se dedicaron al arte de la vidriera en este periodo. Como os digo, la calidad artística de las obras de Momellan, además de su gran visión comercial, pues son las claves de su éxito, pero quiero insistir en la importancia de los reconocimientos que tuvieron desde el punto de vista estrictamente artístico, ¿no? Por ejemplo, o digamos oficial, por utilizar una palabra más amplia en este sentido, ¿no? Ahí tenéis el diploma que se le concede la reina regente María Cristina de Borbón para convertirlos en proveedores oficiales de la Casa Real. En el año 1900, algo de lo que presumían constantemente en la publicidad de la empresa, ¿no? Diciendo, nosotros somos proveedores oficiales. Esto era una distinción que se concedía a ciertas empresas precisamente por sus méritos, ¿no? Ganaron muchos premios a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, aquí ganaron varios premios en las exposiciones nacionales de Bellas Artes aquí en España, pero, por ejemplo, en la Exposición Universal de París, la exposición del año 1925, la que consagró al Art Deco, en esta exposición obtuvieron una medalla, un reconocimiento extraordinario, una medalla de oro, con esta vidriera que estáis viendo aquí, que es una vidriera
que representa, como veis, una crucifixión, un calvario, y que también se hace un estilo art déco, pero con ciertas influencias, y esto parece bastante evidente, de la pintura española de la época, ¿no? Podemos ver un poco a Gutiérrez Solana, a Zuloaga, hay una mezcla ahí de elementos entre el art déco, y es una vidriera realmente impresionante que podemos admirar hoy, y lo tengo que señalar, en la Fundación Centro Nacional del Vidrio, en lo que es la fábrica de cristales de La Granja, donde se exhibe esta vidriera que ganó el premio en la exposición nacional en la exposición internacional de artes decorativas de 1925, celebrada en París, que es la exposición que dio nombre precisamente al Art Deco. Aquí tenéis el taller madrileño. A la izquierda veis uno de los catálogos. En ese proceso que os digo de visión comercial, Momellán, por ejemplo, editaba unos catálogos preciosos. Esto que veis aquí es la portada de uno de estos catálogos con una alegoría de la vidriera. Si se aprecia, lleva a la derecha un símbolo de la pintura, o sea, aludiendo al carácter artístico, pictórico de la obra que realizan. Esta es la planta del taller de Castellana, el más activo y el más importante en la época dorada de los Momellán. Estaba aproximadamente, para los que conocéis Madrid, estaba a la altura de donde está hoy el Museo de Ciencias Naturales, la Escuela de Ingenieros Industriales, en esa zona de los Altos del Hipódromo, por esa zona de ahí, entre María de Molina, más o menos por ahí estaba este taller, que claro, si apreciáis en el plano, los que estáis viendo la conferencia en ordenador lo podéis ver, aquí se aprecian una serie de detalles que dan idea del proceso tan complejo de elaboración de una vidriera, porque veis que hay despachos, pero hay sala de reprografía y fotografía, hay sala de dibujo, aquí tenemos los hornos, las muflas, que es como se llaman realmente, con la chimenea central, estos hornos grandes y pequeños, donde se fundía el vidrio, o mejor dicho, se fundía la pintura sobre el vidrio, porque, como os he comentado al principio, la vidriera es un arte del fuego. Los colores de las vidrieras se fijan a fuego sobre la plancha de vidrio, sobre las placas de vidrio que estén cortadas o recortadas en función de cada vidriera, y es como la porcelana, como os decía, un arte del fuego. Y este que tenéis a la derecha es la nave de emplomado que tenían en la calle Zabaleta, ya por la zona de Barajas, por allí, que era el último taller de Momellán en el que estuvo activo cuando todavía la firma pertenecía a la familia, porque cuando muere José Momellán en el 52, la firma tiene una etapa un poco titubeante y luego después se reactiva con este nuevo taller, pero que ya os digo, el de Alcalá de Henares, que es una persona que trabajó, que está vinculado a ellos, pero que no es realmente miembro de la familia Momellán. Bueno, vamos a hacer ahora un repaso por la historia de la arquitectura de Madrid a través de las vidrieras de Momellán en este periodo que yo os he dicho, desde 1897 hasta 1952 aproximadamente, intentando abarcar todos los estilos y las diferentes tendencias arquitectónicas que los Momellán tocaron. Normalmente, y esto es una cosa importante que sí que quiero dejar clara, el estilo de la vidriera está en consonancia con el estilo del edificio. Esto es obvio, ¿no? Si el edificio es neorrenacentista, pues las vidrieras son neorrenacentistas. Si el edificio es neogótico, las vidrieras son neogóticas. Esto se cumple casi siempre, pero a veces no. A veces el edificio es un poco ecléctico y la vidriera es totalmente modernista. Pero bueno, en Madrid el modernismo es una forma de eclecticismo la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces, lo que quiero que veáis es que gracias a este arte de la luz, a estos cuadros translúcidos tan maravillosos, podemos hacer un recorrido completísimo por cuál fue la evolución de la arquitectura madrileña desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Y ahí vamos a ver que están los estilos historicistas y eclecticistas del XIX, el eclecticismo, cómo se introduce el modernismo a principios del siglo XX, cómo el modernismo evoluciona hacia formas más regionalistas y después el Art Deco, y cómo ya llega el racionalismo y se acaba realmente, ¿no? Porque la arquitectura moderna no gusta de la decoración, no le gusta tanto el elemento ornamental y acaba abandonándolo, ¿no? Y entonces es el momento de la decadencia. Precisamente esa crisis del taller Momellán coincide con la llegada del funcionalismo, que no gusta tanto del arte de la vidriera, salvo en el ámbito religioso. Esta que estáis viendo aquí es una de las primeras vidrieras importantes que realiza Momellán cuando el taller madrileño empieza a trabajar en 1897. Son las vidrieras del edificio de blanco y negro, que es el ABC de Serrano, que lo conoceréis, este centro comercial, pero que originalmente eran las oficinas, la sala de reuniones de la revista ilustrada Blanco y Negro, que era una de las revistas ilustradas más importantes de la época, ¿no? En la zona noble del edificio, la escalera, la sala de juntas, se encuentran estas vidrieras que reproducen alegorías de la lectura, hacen, por tanto, referencia, como podéis imaginar,
a la función del edificio. Si os fijáis bien, el medallón tiene ese perfil un tanto neorrenacentista porque el estilo del edificio era una especie de plateresco, ¿no? Este edificio del arquitecto José López Sallaberry, ¿no? Ahora la parte más noble del edificio es un restaurante, que no sé si sigue funcionando, la verdad, y ahí tiene unas salas decoradas con pinturas simbolistas muy acordes también con el estilo artístico dominante en este periodo. También son de esta época inicial, anterior a 1900, del taller madrileño, cuando todavía no estaba instalado en el Paseo de la Castellana las vidrieras de este edificio, que es una auténtica joya de la arquitectura ecléctica madrileña de finales del siglo XIX y que desgraciadamente está sin uso, está abandonado, pertenece a la Comunidad de Madrid, pero no acaban de darle una función, ¿no? En el interior del edificio aparecen estas vidrieras de estilo neorrenacentista, con estos grutescos, candelieris y demás. Por supuesto, el escudo de la Comunidad de Madrid es posterior, evidentemente, no es de la época original de Momellán. Y, como os digo, corresponden a esta actividad inicial del taller en el que empieza a recibir encargos y coincide más o menos con la época en la que es nombrada como proveedora oficial de la Casa Real, esa distinción tan interesante que se le concede justo en el año 1900, ¿no? Veis, por tanto, arquitectura ecléctica, neorrenacentista, arquitectura ecléctica un poco de aire afrancesado y con gusto neorrenacentista, y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el neogótico o el neomedievalismo, si queréis, ¿no? La producción de vidriera de Momellán en el ámbito de la arquitectura religiosa es ingente, ingente. O sea, es que no hay iglesia, convento, asilo, colegio construido en casi todas partes, desde Madrid a San Sebastián, pasando por Arucas, en Canarias, que tiene una iglesia preciosa decorada con vidrieras de Momellán. Entonces, toda esta arquitectura religiosa de corte historicista, preferentemente neogótico, porque el gótico se asocia con la Edad Media, que es una época de espiritualidad muy, muy cristiana, podríamos decir. Bueno, pues prácticamente nos encontramos con, como os digo, una producción ingente que reproduce, esta vez sí, de una forma muy rigurosa, las vidrieras medievales, ¿no? Aquí Momellán imita cómo se hacían esas vidrieras con estos marcos arquitectónicos góticos, las vírgenes, los santos, las escenas religiosas y demás. Os he traído esta porque es curiosa y no es muy habitual. Pertenece a la capilla del Castillo de Viñuelas. El Castillo de Viñuelas está en la zona cercana a Tres Cantos, pertenece a Madrid, es una antigua finca que fue posesión de muchas familias, pero sobre todo de los Infantado, y tiene una capilla neogótica que estáis viendo aquí, con estas vidrieras realizadas también, por supuesto, por la Casa Momellán. Pero podríamos poner, como os digo, cientos de ejemplos en Madrid o miles de ejemplos en toda España, ¿no? Yo os he traído algunas para destacar que participaron en algunos de los edificios más importantes de la arquitectura historicista neogótica madrileña de finales del 19 y principios del 20, ¿no? A la izquierda veis la Iglesia de la Concepción, que está en la calle Goya, con estos vitrales también de inspiración neogótica, realmente preciosos, o uno de los templos de la vidriera de Momellán, que es la cripta de la Almudena, la cripta de la Almudena, que está debajo de la catedral, la parte más interesante de la catedral, sin ninguna duda, porque lo de arriba es bastante prescindible en términos generales desde el punto de vista artístico y arquitectónico, pero lo único que se hizo siguiendo el proyecto original del Marqués de Cubas fue la cripta. Y la cripta, tanto la entrada, el nartes, el zaguán, como la mayoría de las capillas funerarias, tiene un conjunto impresionante de vidrieras de Momellán. Yo os invito a que vayáis a verla. Si no conocéis la cripta de la Almudena, es una visita obligada y allí podréis apreciar no solamente vidrieras, sino también mosaicos, porque Momellán se dedicaba también a la fabricación de mosaico que se llamaba entonces de estilo bizantino o veneciano. No he traído ninguno porque la charla no puede ser muy extensa, pero quiero que sepáis que, por ejemplo, la iglesia de la calle La Gasca, esta que hace esquina casi enfrente con el Retiro, el Panteón de Hombres Ilustres, el Panteón de la Duquesa de Sevillano en Guadalajara, o la Estación del Norte de Valencia, tienen cerámica y mosaico de la Casa Momellán, que como era un arte del fuego también, pues realizó esta actividad durante sobre todo principios del siglo XX. Fijaros qué maravilla esta Virgen que aparece a la entrada con ángeles de la cripta de la Catedral de la Almudena, ¿no? Y luego también, como os decía, en gran parte de la arquitectura funeraria, religiosa, asistencial, docente, por supuesto, porque tenéis que tener en cuenta que la mayoría de los colegios de aquella época estaban regentados por órdenes religiosas. Entonces, este Colegio del Pilar en Madrid, que es una obra rigurosamente neogótica, es casi un gótico puro, parece trasladado de la Francia del siglo XIII y plantado en la calle Príncipe de Vergara, pues por supuesto también tiene estas vírgenes de estilo, de proporción y con estos adornos y marcos arquitectónicos de clara inspiración gótica. Cuando realizan vidrieras historicistas, como es el caso, intentan ser lo más riguroso con los modelos de referencia. Entonces imitan el gótico de una forma muy precisa, casi arqueológica, ¿no? Cuando hacen modernismo u otros estilos, pues se comportan de una forma evidentemente mucho más libre.
Y hablando de eclecticismo, no puedo dejar de mencionar que las vidrieras del Casino de Madrid son también de Momellán, claro, como no podía ser de otra forma. Este edificio suntuoso, que es la máxima expresión del lujo burgués de principios del siglo XX, este club aristocrático, situado en la calle Alcalá, al lado, además de la Academia de Bellas Artes, pues tiene esta impresionante escalera, que es pura escenografía neobarroca, y tiene esa claraboya que veis, con motivos también neobarrocos, realizados por el taller Momellán en este patio de honor, ¿no? No sé si conocéis el Casino de Madrid, supongo que muchos de vosotros sí, pero es un edificio que sorprende, ¿no? Cuando uno pasa por esta escalera, casi se siente importante, ¿eh? Yo hice una conferencia hace ya muchos años allí, bueno, he dado varias, pero en una especialmente, claro, que uno la primera vez que subes por esa escalera dices, madre mía, que yo soy alguien, ¿no? Porque está pensada para eso, obviamente, ¿no? Bueno, pues la claraboya que ilumina este patio maravilloso interior del casino es también, por supuesto, de la Casa Momellán. Y también las vidrieras interiores de algunos de los salones más fastuosos, como este que tenéis aquí, que es el Salón Real, el gran salón de fiestas del casino, con esta especie de ábside, ¿no? Decorado también con vidriera, utilizando además un sistema un poco peculiar, porque son planchas de vidrio, no están unidas con plomo. Momellán, además de la variedad técnica y la variedad estilística, también utilizó una enorme variedad de diferentes técnicas vidrieras. Vidriera emplomada, por supuesto, que es la más ortodoxa, la más canónica, digámoslo así, como las vidrieras medievales, pero también esta estructura metálica con planchas de vidrio unidas por barras metálicas, o esta de la derecha que tenéis aquí, que es una variante inventada por los propios Momellán, que es lo que se llama vidriera de estilo cloisonné, que es una vidriera que se inspira básicamente en lo que se hace en la porcelana, en la cual los contornos de los elementos no están hechos con plomo, como sucede con una vidriera emplomada normal, como esta, por ejemplo. Aquí veis, en el manto de la Virgen, veis unas líneas negras que son los plomos que sujetan, luego hay una serie de dibujos ya hechos con pintura, pero en esta que veis aquí no vemos que la vidriera esté hecha con plomo, es una armadura metálica, es un marco, perdón, de madera, incluida también el óvalo central, y como veis, los elementos están dibujados con mucha más finura, porque los límites de los campos de color están hechos con unos filamentos metálicos, imitando la técnica cloisonné, que hace de barrera para que no se desparrame el esmalte cuando se mete en el horno, y esto genera unos dibujos muy elegantes, muy refinados. Esta técnica cloisonné, como os digo, viene de la porcelana, es similar o parecida a la cuerda seca que se usa en el azulejo policromado, es lo mismo, es crear un límite para que no se desparrame el color cuando se fijan a fuego dentro, ¿no? O sea que, como veis, diversidad estilística, diversidad tipológica, diversidad también técnica. Y, por supuesto, evidentemente, no dejaron de tocar el modernismo, claro. El conjunto de vidrieras modernistas de Momellán en Madrid es realmente interesante, ¿no? Yo lo estudié en profundidad con motivo de mi tesis doctoral, que trata sobre el tema del modernismo, y bueno, no me resistí en poner algunos de los ejemplos más interesantes. Estas vidrieras que veis aquí pertenecen a la Casa Pérez Villamil, que es uno de los ejemplos más interesantes de arquitectura modernista que tenemos en Madrid. Está en la Plaza Matute, en la zona de Huertas. Es un edificio que casi pasa desapercibido, pero que en realidad es una obra brillante, ¿no? Todos sus acabados, la inspiración en Víctor Horta, en el modernismo de Bruselas, y luego estas vidrieras que tiene el interior de las casas y de la escalera, ¿no? Con estos temas que parecen como, pues, un poco flamencos, si queréis, ¿no? Tened en cuenta que estaba imitando el estilo de Víctor Horta, las vidrieras con los cisnes, esta campesina, con las alegorías de las estaciones, ¿no? Es un edificio que además ha sido declarado BIC recientemente, ha sido bien de interés cultural, y que desgraciadamente, aunque es BIC, no se puede visitar, pero merecería mucho la pena porque es una de las joyas del modernismo en la arquitectura madrileña. Aquí tenéis más, el verano y la primavera, veis claramente esa inspiración en el Art Nouveau, ¿no? En el modernismo franco-belga, ¿no? Que es uno de los focos principales del estilo modernista a nivel internacional. Y también quiero destacar, como ejemplo de modernismo con influencias neomudéjares, la vidriera que hemos puesto al principio como presentación, la vidriera de la Iglesia de la Buena Dicha, que es este templo que tenéis aquí, un edificio que está también en una calle muy estrechita, le pasa como a la Casa Pérez Villamil en la Plaza Matute, y que casi pasa desapercibido. Uno no repara en lo verdaderamente interesante que es esta obra, y no digamos ya por el interior y especialmente su vidriera. Aquí la tenéis de vista escorzada, es la que he puesto al principio, con la imagen de la expulsión del paraíso, y es una auténtica joya de cierta forma de entender el modernismo en Madrid, que se vincula muy especialmente con este eclecticismo de inspiración mudéjar o neomudéjar, si queréis, ¿no? Obra de un arquitecto, García Nava,
que también tuvo un papel muy importante en la difusión del modernismo en Madrid, que es el responsable, por ejemplo, como veremos más adelante, de la necrópolis del Este, de lo que es el cementerio de la Almudena, cuya capilla también tiene vidrieras muy espectaculares, aunque esas ya son casi de estilo más bien Art Deco. Dentro de las obras del eclecticismo modernista que podemos ver en Madrid, hay una que a mí me gusta destacar porque es uno de los conjuntos de vidrieras de Momellán más impresionantes que puede uno ver públicamente con cierta facilidad en la capilla o iglesia del antiguo Hospital de Jornaleros de la calle Maudes, con Raimundo Fernández Villaverde, este edificio de Antonio Palacios, que es una obra extraordinaria del eclecticismo monumentalista de este gran arquitecto gallego, pero que en realidad gran parte de su obra más conocida está en Madrid, y que en el interior pues tiene una serie de vidrieras que sobrecogen, ¿no? Por las dimensiones del espacio que cubren, por la calidad de las representaciones artísticas que tienen, por los temas, son temas que hacen referencia a los santos protectores de los trabajadores, que podemos ver aquí, el campo, la industria y alegorías de la agricultura y demás. Son unas vidrieras impresionantes. Yo la primera vez que las vi, os tengo que decir que me quedé con la boca abierta, la verdad. Aquí os traigo otros detalles con los diferentes. Es una iglesia en planta de cruz griega, pero con formas absidales en los extremos, y cada ábside pues tiene un grupo de vidrieras con estas alegorías del trabajo y estos adornos modernistas que se ven sobre todo en la parte inferior. Y arriba, lo que es el cimborrio es una bóveda celeste calada, con ese cielo azul, con angelitos, que también causa un efecto muy sobrecogedor, porque realmente, claro, nosotros vemos unos nervios que parecen góticos, pero en realidad la plementería, el ladrillo que debería cerrar esa bóveda, es cristal. Es lo que os comentaba antes de que la vidriera es un arte de la luz, es un arte translúcido, ¿no? Y que es precisamente con la luz como más brillan y como más destacan, ¿no? También con influencias modernistas, podemos hablar, aunque el edificio es más bien de un eclecticismo claramente afrancesado, ¿no? Este estilo afrancesado de principios del siglo XX, cubiertas de pizarra, elementos neobarrocos y demás, es la impresionante cúpula del Palace, que tenéis aquí, con sus guirnaldas y demás, por supuesto también obra de Momellán, es también la cúpula, por ejemplo, del edificio de Ricardo Bastida en Sevilla, lo que era el antiguo Banco de Bilbao, también es suya, y otras muchas cúpulas que hay en Madrid, porque ya os digo que cualquier edificio, en la Gran Vía, por ejemplo, si uno entra en la Gran Vía, prácticamente todos los edificios tienen vidrieras en los patios y las escaleras, y el 90% son de Momellán, porque la Gran Vía se construye entre los años 10 y los años 40, 50, que es justamente el periodo en el que Momellán tiene una actividad más intensa, ¿no? Y luego hemos visto que hay arquitectura religiosa, arquitectura hotelera, arquitectura pública, arquitectura social, podríamos decir, en el caso del casino y demás, pero también hay vidriera modernista y de otros estilos realizadas por Momellán en edificios de viviendas, como estas viviendas, lógicamente, con un cierto lujo. Estos edificios, este edificio, aunque en realidad son dos, está en la calle Alfonso XII, enfrente del Retiro. Esta es la casa en la que yo quisiera vivir, lo tengo que confesar. No me importaría nada vivir en este edificio modernista con vistas al Retiro. Y en las escaleras, aquí tenéis estas vidrieras con estos motivos estilizados de inspiración Art Nouveau, pero ya acercándose un poquito hacia la estilización geométrica y la simplificación que es más propia del modernismo vienés, lo que llamamos secesión, o de la escuela de Glasgow, ¿no? El modernismo que se da en el norte de Gran Bretaña, ¿no? Y luego está este modernismo que se mezcla con el eclecticismo en obras más de corte historicista, como este Panteón García Nieto, curiosísimo, que tenéis aquí, en el que la vidriera interior es de estilo neoegipcio. Es una esfinge con unos vasos canopes, tenéis ahí el sol que está saliendo. A la esfinge le han roto la nariz, no sé si se aprecia, pero veréis que le falta un trozo de vidrio justo en la nariz. Yo creo que ha sido por emular a la esfinge de Giza, ¿no? El edificio tiene un aire muy claramente secesionista, con ese tratamiento de los apilastrados, pero las estípites en forma de esfinges que estáis viendo aquí llaman mucho la atención. Este está en uno de los cementerios sacramentales de Madrid, que son auténticas joyas, ¿eh? La gente no los conoce suficientemente, pero San Isidro, San Lorenzo, Santa María son cementerios maravillosos desde el punto de vista artístico, arquitectónico, y este panteón, por ejemplo, está en uno de ellos. Y como culminación del modernismo, no puedo dejar de hablar de la que probablemente sea la obra más importante del modernismo en Madrid, que es la Necrópolis del Este, la que se conoce actualmente como Cementerio de la Almudena. La capilla es una obra maestra del modernismo, con esos arcos parabólicos casi gaudianos, ¿no? La torre, aunque la cubierta ahora es de una capa impermeabilizante, pero originalmente era de mosaico, multicolor, lo cual debería producir un efecto maravilloso. Esta también es obra de García Nava, el mismo arquitecto que hizo la iglesia de la Buena Dicha, y el interior
tiene una serie de imágenes religiosas en estos testeros que estáis viendo aquí, en forma arriñonada, muy modernistas en el diseño y la ejecución, en el que si la iglesia que se proyecta en los años 10, perdón, en los años 5 o 6, se acaba a los 20, era modernista, las vidrieras que se instalan en el año 26-27 ya son de estilo Art Deco. Y como os decía anteriormente, el Art Deco en Madrid tiene una implantación muy destacable en la arquitectura, pero sobre todo en el ámbito de las artes decorativas, la rejería y muy especialmente las vidrieras. El conjunto de vidriera Art Deco que hay en Madrid es fantástico, fantástico, ¿eh? Una de las primeras obras de estilo Art Deco y realmente excepcional, porque se da en el ámbito religioso, es la iglesia de San Jorge. La iglesia de San Jorge, que está detrás del Estadio Bernabéu, y que pertenece o pertenecía a la Fundación de la Santísima Virgen y San Celedonio, que actualmente es una residencia de ancianos, pero originalmente era una fundación benéfica, pues tiene el único conjunto de vidriera con influencias Art Deco que podemos ver en Madrid en un edificio religioso. No existe en Madrid, porque claro, tened en cuenta que estamos hablando de los años 30 sobre todo, y es la época de la República. En esa época, sobre todo en el 31, no se construían iglesias, se quemaban. Entonces, la iglesia de San Jorge es una obra excepcional, porque conserva un conjunto impresionante de vidriera religiosa con influencias Art Deco. Se aprecian los colores, estos colores azules, estas formas geométricas, sobre todo, por ejemplo, fijaros en el manto del ángel, ¿no? Este precisamente es San Celedonio, el santo patrón que está bajo la protección. Yo, cuando descubrí este conjunto de vidrieras, pues me quedé perplejo. No me lo esperaba para nada. Sabía que la iglesia tenía vidrieras porque las había visto desde fuera, pero nunca me imaginé que serían de tantísima calidad y tan singulares como estas que podéis ver aquí. Pero como os digo, el Art Deco en Madrid, los ejemplos son soberbios. En iglesias, esta excepcionalmente, en edificios de viviendas. Estos, por ejemplo, del Díaz Tolosana, que están en la calle Marqués de Cubas con la Plaza de las Cortes. Son impresionantes. Esta es la típica vidriera de estilo Art Deco. Colores grisalla, formas geométricas, reflejos metálicos, una cierta esquematización, la influencia un poco de cierto cubismo, podríamos decir, interpretado de una manera muy sencilla. Estas vidrieras son de las escaleras de estos edificios. También son verdaderamente sorprendentes, ¿no? Y además, en 3 de ellos se conservan impecables, ¿no? Porque además están, como os podéis imaginar, son elementos que afortunadamente están protegidos, ¿no? Pero si hablamos de vidriera Art Deco, el conjunto más impresionante, el conjunto, probablemente la obra maestra de la vidriera Art Deco en España, y digo en España en general, sea la ampliación que hace José Yarnoz en el Banco de España. El Banco de España, esta parte que estoy señalando ahora, corresponde al edificio original, que va hacia allá. Pero luego tiene varias ampliaciones y aquí tiene una ampliación de estilo Art Deco que se hace en los años 30, justamente antes del inicio de la Guerra Civil, que es cuando se proyecta, y tiene estas alegorías del trabajo, de la industria, del progreso, una simbología que alude al dinero como motor de la economía, digámoslo así, y que constituyen probablemente, como os digo, la obra maestra de la vidriera Art Deco en España. Aquí tenéis un detalle, aquí tenéis la cúpula del patio de operaciones nuevo, porque era el segundo patio. El edificio original del Banco de España ya tenía un patio de operaciones con vidrieras, además fantásticas también, y una escalera maravillosa. Lo que pasa es que esas no son de Montmellán, son de la Casa Mayer, una casa, vinieron de Múnich, de Alemania, y aquí tenéis algunos detalles de estas figuras. Fijaros lo que os decía, la vidriera Art Deco es casi monocroma, tiende mucho hacia el gris, utiliza los colores con mucho cuidado y tiende mucho hacia la geometrización de las formas, ¿no? Estas vidrieras del Banco de España que son difíciles de ver porque el edificio, aunque se puede visitar, pero la verdad que es complicado ir con grupos. Pero bueno, ir a cambiar pesetas, que me parece que ya solo se puede hasta final de año, y os metéis por allí, podéis ver las vidrieras del vestíbulo y del patio, porque me parece que se cambia todavía en esta zona de ventanillas que está justamente debajo de esta impresionante cúpula presidida por el escudo real, creo que es el escudo de Alfonso XIII. Luego ya, claro, la guerra civil, como sabéis, pues bueno, supone una crisis tremenda en España, una auténtica herida que desangra al país durante 3 años, y cuando acaba la guerra en el 39, pues bueno, como han triunfado los franquistas, pues toda la modernidad del racionalismo se abandona y se opta por un tipo de arquitectura representativa, oficialista, más monumental, más historicista a veces también. Y bueno, básicamente en este periodo del franquismo inicial, donde se abandonan todos los criterios de la arquitectura contemporánea, moderna y funcionalista, pues predominan 2 estilos. Un neoclasicismo imperialista un poco internacional que imita lo italiano, lo alemán, si me apuráis también, un poco Albert Speer, por ejemplo, ¿no? Como es esta sede del CSIC, que se ha hecho inmensamente popular en el mundo porque es el edificio de la Casa de Papel, ¿eh?
el edificio central de las oficinas centrales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es lo que aparece como la Casa de la Moneda en la serie de televisión de La Casa de Papel. Bueno, pues este edificio, que es de estilo neoclásico, o un neoclasicismo modernizado, podríamos decir, de Miguel Fisac, tiene en el interior estas alegorías clasicistas del conocimiento, la sabiduría, las ciencias, que tenéis aquí tenéis la historia, la filosofía y demás, que están interpretadas como si fueran personajes de la antigüedad, en un estilo consecuentemente neoclásico, como corresponde a la apariencia del exterior del edificio. Pero cuando las potencias del eje, Italia y Alemania, son derrotadas, esta arquitectura neoclásica tipo italiano o Álvaro Esper se abandona. Bueno, aquí tenéis otros detalles maravillosos de la sede del CSIC, esta imagen de la química con el microscopio, o el árbol de la ciencia, que es el símbolo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, todas estas vidrieras, como os digo, realizadas por Momellán. Cuando son derrotadas las potencias del eje, pues se abandona el neoclasicismo más internacional y se opta por los estilos imperiales, por el barroco madrileño, sobre todo, del Escorial, del Alcázar, por esta arquitectura de la época de los Austrias, ¿no? Y que es muy representativa, sobre todo en el monasterio del Escorial y todas sus consecuencias, como es este edificio de la Casa de la Villa, construido en el siglo XVII, pero que en realidad se inspira en ese modelo de la arquitectura oficial de los Habsburgo españoles, de los Austrias, ¿no? En los años 40 se reforma el patio interior de este edificio y se construye esta impresionante vidriera que estáis viendo aquí, también de estilo neobarroco, que es uno de las obras más impresionantes de Momellán en los años 40, ¿no? Aquí tenéis detalles, como es la Casa de la Villa, como es el Ayuntamiento de Madrid, pues lógicamente los motivos son madrileños. En el centro veis el escudo antiguo de Madrid, que tenía el dragón rampante y la corona del 7 de julio, además del oso y el madroño. Este escudo estuvo vigente desde finales del reinado de Isabel II hasta los años 50, 60, si no recuerdo mal, del siglo pasado, y luego temas absolutamente madrileños, como el puente de Toledo, el puente barroco de Toledo, que tenéis aquí, con el templete central dedicado a San Isidro, o la puerta no de Alcalá, que ya me ha pasado alguna vez, la puerta de Alcalá. La puerta de Alcalá está en el otro lado, pero no la he traído. Esta es la puerta de Toledo, construida a principios del siglo XIX. No es la puerta de Alcalá de Sabatini y de Carlos III, que se inauguró en el año 78, en 1778. ¿no? Bueno, fijaros en los detalles, la policromía, todo este abigarramiento de elementos decorativos que hacen del patio de cristales, que se llama así precisamente por la vidriera de Momellán, hacen del patio de cristales una obra verdaderamente espléndida, ¿no? Como os digo, como os he dicho anteriormente, José Momellán, el verdadero alma mater, digámoslo así, o alma, mejor dicho, mejor que alma mater, del taller de Madrid, murió en el año 52. Cuando se proyectan estas vidrieras que estáis viendo aquí con el Instituto de Investigaciones Agrarias, con estas obras en las que ya se ve cierta influencia del arte plástico contemporáneo, ¿no? Es un conjunto de vidrieras estupendos que están en la escalera. Él muere justamente en este periodo. Entonces, la muerte de José Momellán coincide con la llegada del movimiento moderno en España, porque sí que es verdad que el primer franquismo impone un estilo representativo, historicista, neoclásico, neobarroco, lo que queráis, pero al final el movimiento moderno se impone. Entonces, la muerte de Momellán en el 52, la consolidación del movimiento moderno en España a partir de mediados del siglo XX, a partir de mediados de los años 50, hace que los encargos de vidrieras decaigan, ¿no? Y esta obra, precisamente, que se concluye en el 54, es una de las últimas obras de Momellán en este periodo y además justamente abarca la fecha en la que fallece José Momellán, que como os digo era el director del taller madrileño y el principal responsable de la firma en España desde que se instala en el año 1897. ¿no? Bueno, para concluir quiero hacer mención, porque creo que es necesario señalarlo, a que, bueno, aparte de los edificios, cientos, miles casi, que hay en Madrid y en toda España, con obra de Momellán desde finales del XIX hasta mediados del siglo XX, bueno, pues hay un fondo Momellán que pertenece al Estado, que está dividido en varios sitios, pertenece al Museo de Artes Decorativas, como es lógico, pero una parte muy importante de esos fondos, que están constituidos por vidrieras, por bocetos, por cartones, por fotografías, por planchas fotográficas de sus obras, por catálogos, se encuentran aquí, en la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, como bien sabéis, ¿no? Esta Real Fábrica del Vidrio, que es un sitio estupendo para ir a visitar, la granja en general, el palacio y los jardines, pero sobre todo también la fábrica, pues además de hablar de la historia del vidrio, de la producción del vidrio y tener una exposición estupenda dedicada al vidrio, tiene una sala o dos dedicadas al taller Momellán y a su legado, ¿no? Y allí se encuentran, por ejemplo, las vidrieras
que Momellán utilizaba en su taller como publicidad. Enseñaba unas vidrieras que no estaban hechas para ser colocadas, sino para ser exhibidas, ¿no? Como esta que estáis viendo aquí de este obispo. Además de vidrieras y, como os digo, pues en la granja se conservan miles de bocetos a pequeña escala y de cartones a escala 1:1, porque en el proceso de elaboración de una vidriera primero se hace un boceto en chiquitito y luego se hace un cartón a escala 1:1 para poder copiar directamente y poder trazar las líneas de corte del vidrio, ¿no? Bueno, pues en una sala adyacente se encuentran cartones como estos que estáis viendo aquí, de temática religiosa. El cartón, como os digo, es escala 1:1. El boceto es una visión reducida de la vidriera donde se suelen dar los colores y la forma de la composición, mientras que el cartón se suele hacer en grisalla porque ahí no interesa tanto el color, sino las líneas de corte. Entonces el cartón, como esa escala 1:1, es donde se trazan las líneas para luego hacer el corte para ensamblar los plomos, que son los que dan estructura y permiten la sujeción de la vidriera. Y también allí, en la Fundación del Centro Nacional del Vidrio, en lo que es la fábrica de cristales de la granja, se conserva el cartel en mosaico, para que veáis que también hacían mosaico, está hecho en mosaico y en cerámica, de Momellán, el cartel que presidía el taller de la calle Zabaleta. Este taller estaba encima de ese taller que yo os he puesto antes, no el del Paseo de la Castellana, que era el más importante, sino el que funciona después, a partir de los años 40-50. Bueno, pues cuando se desmonta el taller, se trasladó el letrero y también se exhibe, como podéis ver allí, en el museo de la fábrica de cristales de la Fundación del Vidrio de la Granja. Visita más que recomendable por muchos motivos, no solamente por Momellán. Bueno, pues espero que este pequeño recorrido por la arquitectura de Madrid a través de Momellán haya servido sobre todo para sensibilizar respecto a este arte tan interesante y tan desconocido, ¿no? Y que, bueno, cuando entréis a algún edificio y veáis la escalera, pues fijaros, porque a lo mejor allí aparece Momellán, y luego fijaros en la firma, porque firmaban siempre, o sea que es difícil que haya una obra de Momellán que no esté firmada, con lo cual, bueno, espero que hayáis disfrutado de este recorrido virtual por Momellán y daros muchísimas las gracias por vuestra atención. Claro que sí, cómo no lo vamos a disfrutar. La verdad es que poco podemos añadir. Yo, con lo bien que nos has contado todo, lo bien que hemos hecho ese repaso, ¿no? A través de la historia de este taller de artesanos vidrieros, y solo puedo aportar mi admiración, la verdad, porque es verdad que desde luego yo que, por ejemplo, en el caso del Banco de España paso casi a diario por allí Tú y y cientos de miles de personas. y no sabemos que contiene esas vidrieras, aunque es verdad que yo he estado en el patio central cambiando pesetas hace años y es verdad que es increíble ese espacio, ese patio central que tiene el Banco de España, pero la vidriera que da a Cibeles, pues te puedes fijar que es una vidriera, pero evidentemente como no la veas desde dentro no puedes apreciar la calidad artística que tiene esa vidriera. De hecho, deberían iluminarlas por dentro, por las noches deberían iluminarlas por dentro para que desde fuera se pudieran ver. Se hace, por ejemplo, no la he traído aquí, pero aprovecho que lo has dicho, me parece además un apunte interesante. Hay muchas vidrieras que han perdido su función como ventanal y se han convertido en un objeto artístico. Entonces, lo que se hacen es retroiluminan. Los cines Ideal, por ejemplo, que están ahí en Doctor Cortezo, tiene una vidriera maravillosa, que es una alegoría del cine, y como ya no es un ventanal, está retroiluminada, entonces funciona como un elemento puramente artístico. Así que cuando vayáis a los cines Ideal a ver películas en versión original, que sé que lo hacéis, muchos de vosotros, bueno, Sí. pues allí tenéis otra habilidad de Momellán también, que es una alegoría del cine, es una mujer apoyada en un proyector y es rodeada además muy Art Nouveau, también muy modernista. No podía traer todas, porque si no, estamos aquí hasta mañana, pero sí, esa la verdad que podía haberla puesto precisamente por el tema de la retroiluminación, que es un recurso muy interesante para dar valor a una vidriera cuando ha dejado de funcionar como un ventanal. Sí, no, en cualquier caso, es verdad que muchísimos de los ejemplos que has puesto los podemos encontrar fácilmente en la ciudad y muchos de ellos también se pueden visitar. Es decir, ya sabiendo dónde están, porque lo bueno que Sí. tiene cuando os tenemos aquí, os escuchamos, es que nos descubrís de alguna forma cómo mirar, ¿no? Cómo descubrir esos pequeños tesoros que habitualmente, porque no sabemos dónde están y no nos fijamos, pero es verdad que prestándole atención y con todo lo que nos contáis, pues los podemos descubrir sin ningún tipo de problema. Nosotros en Ahora Arquitectura, y creo que lo he comentado en alguna ocasión ya con vosotros, no nos dirigimos para nada a especialistas. O sea, nosotros no queremos que entiendan que nuestra asociación tiene como función el hablar de arquitectura o de artes aplicadas a la arquitectura para arquitectos, que también pueden venir. Nosotros nos dirigimos al gran público, a sensibilizar al gran público, que conozca, que comprenda
y que admire la arquitectura, porque pensamos, y estamos convencidos además de ello, que el primer paso para proteger es conocer. En el momento que conoces, valoras, y cuando valoras, pues proteges, ¿no? Y dentro de la arquitectura, pues las artes aplicadas, las artes industriales, que se llamaban en algún momento, han sido siempre un poco como las grandes olvidadas, ¿no? Hay edificios que se ha respetado todo y de repente han tirado las vidrieras. Yo conozco algún caso, ¿no? Que decían, no, es que esto no vale nada, o esta rejería, o esta pintura, o esta cerámica de Zuloaga, pues esto... Ahora mismo están reformando un edificio en la plaza de Chamberí y ese edificio tenía cerámicas de Zuloaga en el portal. Bien, es verdad que desaparecieron hace mucho tiempo, pero desaparecieron. Y el edificio, sin embargo, parece que lo van a conservar, ¿no? Y esta es precisamente la idea. Yo con mi obsesión con Momellán, desde que lo investigué, es revalorizarlo, darlo a conocer y afortunadamente ya hay muchísima gente. Uno entra en internet, ponías Momellán y no salía nada. Y ahora hay 200.000 publicaciones, todo el mundo ha escrito y ya os digo, hasta una tesis doctoral. Qué bien. Por eso yo también animo a todas las personas, que son muchas, que nos están viendo, que también pasen por vuestra web, por ahoraarquitectura.es, y ahí van a descubrir pues todos los monográficos, lo que habéis hecho y lo que estáis haciendo y lo que vais a hacer en el futuro. Con lo cual, les animo a que se acerquen por vuestra página web para que vean todo lo que se puede ver y las actividades que se pueden hacer. Ahora todo online, estamos preparando diferentes rutas online, vamos a lanzar alguna antes de Navidad, un par de días después de Navidad, pero sí que es verdad que ahora mismo todo lo que estamos haciendo es online. Estamos intentando ofertar rutas nuevas porque tenemos un público muy fiel que nos sigue mucho y entonces, claro, ya nuestras rutas clásicas las han hecho todas y entonces estamos intentando sacar ofertas nuevas, pero también reconvertir las rutas clásicas a online para poderlas ofrecer también en este formato que a veces ofrece las ventajas, como hoy, de poder ver algo que no es fácil de ver, como son las vidrieras, ¿no? Qué bien. Pues se nos acaba el tiempo. Bueno, algún comentario como el de Luz y como otros muchos nos dicen, como siempre es una delicia escuchar a Óscar y es cierto, me uno a ese Bueno, lo que pasa es que Luz, si es la Luz que yo creo, es Luz amiga, o sea que Luz amiga, Luz vidriera, está todo combinado, o sea que... Muy bien, ya por último, les he dejado aquí un comentario que pueden ver todos los espectadores a través del chat, donde encontrar este y otros muchos vídeos de todos los directos que hemos ido haciendo desde el mes de abril. Este estará colgado en unos días, en 3 o 4 días, para aquellos que no han podido verlo, lo podrán ver colgado en YouTube. ¿Cuánto? Porque me lo han preguntado personas, 3 o 4 días, yo he dicho una semana. Sí, unos 6 o 4 días, una semana, entran en YouTube y simplemente poniendo en el buscador lo que les he escrito ahí, BD Travel Brand Experience, ya ahí tendrán acceso a todos los vídeos para que los puedan disfrutar, verlas las veces que quieran. Con lo cual, Óscar, de nuevo, muchísimas gracias por toda la ayuda, por todas las cosas tan interesantes que nos traéis siempre, por vuestra amabilidad y espero que nos veamos dentro de muy poquito. Sí, alguna cosa haremos, seguro. Muchas gracias a ti, Mariano. Gracias a vosotros y a todos los que nos habéis visto esta tarde. Hasta luego, gracias. Hasta luego.